Muy buenas, en el vídeo de hoy nos adentramos en el título 5 de la Constitución de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Vamos a trabajar los artículos 108 a 116. Fíjate en las diferencias entre el título 4 y el título 5. El título 4, ¿cómo era? Del Gobierno y la Administración, todo juntito. ¿Qué tenemos ahora? Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, relaciones entre dos poderes, relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y es que ya el primer artículo de este título tiene un detalle muy importante a tener en cuenta y posible pregunta de examen. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ¿ante quién? Ante el Congreso de los Diputados, solo ante el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Pues básicamente para no crear inestabilidad, que pueda darse el caso en que el Congreso estuviese a favor del Gobierno pero el Senado no, o al revés, que el Senado sí estuviese a favor del Gobierno pero el Congreso no, y quedaría todo un poquito extraño. Por eso la redacción de este artículo nos dice: el Gobierno solo responde de su gestión política ante el Congreso. También lo que viene siendo es el control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. Claro, y esto es algo que nos suena mucho del bicameralismo desequilibrado que ya hemos visto anteriormente, sobre todo del artículo 99, en la elección del presidente del Gobierno. ¿Quién intervenía en la elección del presidente del Gobierno? Solo el Congreso. Vale, 108. Vamos a por un grupo ahora de 3 artículos, 109, 10 y 11. Pero aquí sí entran en juego ambas cámaras y también sus comisiones. Las comisiones de las cámaras, ¿te acuerdas? Artículos 75 y 76. Aquello de que las cámaras funcionan en pleno y por comisiones. Y que la más conocida que teníamos era la Comisión Legislativa Permanente, aunque luego podíamos crear comisiones de investigación para cualquier asunto de interés público que se tratase. ¿Sí? Vale. ¿Qué nos dice el 109? Las cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los presidentes de las mismas, o sea, las cámaras y sus comisiones a través del presidente del Congreso, a través del presidente del Senado, a través de los presidentes de las propias comisiones, podrán recabar información y ayuda que precisen del Gobierno. ¿Vale? O sea que Congreso, Gobierno, Senado y comisiones a través de sus presidentes podrán solicitar al Gobierno y éste deberá facilitar datos, informes, documentación o cualquier otra cosa que obre en su poder. Claro, gobierno no solo gobierno político, sino también el administrativo, que hay mucha información y mucho papelito. ¿Información que se puede solicitar? Puede ser de tipo general, específico sobre una materia concreta, reservada, secreta o de cualquier otro tipo. Vale. El procedimiento de acceso y consulta a cada tipo de información, ¿dónde lo vamos a tener? En los reglamentos de las cámaras. Bien, no entramos, pero si por curiosidad te apetece, le echas un vistazo. Luego también tenemos que las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, que se personen. Y no solo los miembros, sino también autoridades y funcionarios. ¿Vale? ¿Para qué podemos hacer esto? Pues para hablar, conversar, preguntar, más que nada, sobre cuestiones de sus competencias, un aporte de información directa, ya que se persona, o explicaciones necesarias sobre ciertas actuaciones que se estén realizando. Claro, esto viene muy relacionado con lo que está en el artículo siguiente, que son interpelaciones y preguntas. Y es que el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a interpelaciones y preguntas que se formulen en las cámaras. ¿Qué buscamos con ello? ¿Qué se busca con estas preguntas e interpelaciones? Lo mismo, información. Información de lo que hace o deja de hacer el Gobierno. Vale. ¿Sabemos la diferencia entre una pregunta y una interpelación? No te preocupes, que yo tampoco lo tenía muy claro y he tenido que ir a mirarlo. Las preguntas tienen que hacerse sobre cuestiones o materias concretas o determinadas y por tanto las respuestas que obtendremos deberían de ser rápidas, claras y concisas. Aquí normalmente solo interviene la persona que pregunta y el miembro del Gobierno que da la respuesta, un tú a tú. En cambio, las interpelaciones son sobre cuestiones de mayor trascendencia política y de un contenido más amplio. Pues más relacionado, por ejemplo, con un aspecto político de ámbito general. En este caso, es muy fácil pasar a un debate en el que intervengan ya muchas más personas. Con respecto a las preguntas, hay una cosa que se me olvidó decirte, es que pueden ser orales en la propia cámara o escritas, que se usan para obtener pues, una información más técnica, más amplia o más compleja. Y actualmente son las que más se utilizan. Tanto para unas como para otras preguntas e interpelaciones se establece un tiempo mínimo semanal.
¿Dónde se establece ese tiempo y cuánto es? ¿Dónde va a ser? En los reglamentos de cada Cámara. Tema que no vamos a estudiar, salvo que tengas curiosidad de echarle un vistazo. Aún así te doy unos apuntes o curiosidades. Se puede presentar hasta cierto día a la semana con ciertas excepciones que permite un poquito más allá. Hay un tiempo máximo tanto para exponer la pregunta como para contestarla, para réplica y para dúplica, ¿vale? Hay una sesión al control al gobierno que se hace los miércoles por la mañana y se puede ver, ¿vale? El plazo para contestar las preguntas escritas está establecido en los reglamentos y además la pregunta y la contestación se publica en el Boletín Oficial de las Cortes. Hay un Boletín Oficial de las Cortes, ¿lo sabías? Hay uno del Congreso y otro del Senado. Puedes echarle un vistazo, ¿vale? Puedes consultar ahí preguntas, respuestas, agenda o cualquier otra cosa. Y lo mismo ocurre también para las interpelaciones, solo que con un tiempo de debate pues mucho más amplio. Bien, pero cuidado, detalle. Constitución. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Una moción es una proposición no de ley que será votada en cada Cámara para que el Gobierno actúe en un determinado sentido. A ver, tras un debate, una interpelación que acaba en debate, puede darse una situación en que se proponga una moción, no moción de censura, moción a secas, ¿vale? Para modificar la conducta del Gobierno en una materia o para confirmar que está actuando correctamente, ¿vale? Llegamos a un debate, no está claro, se propone una moción, ¿vale? En esta situación, el Gobierno, ¿estamos a favor de lo que está realizando el Gobierno o no? ¿Podemos reconducirlo o va bien en esa vía? Bien, moción, ¿se aprueba? ¿Sí o no? Ya está. No es un tema fácil, es política, ¿vale? Así que simplemente era un detalle. Pero volvemos atrás, Constitución, al suelo, ¿vale? Ponemos pies en tierra. El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso. Pero las cámaras y sus comisiones pueden reclamar información y ayuda del Gobierno y reclamar su presencia. También pueden someterlos a interpelaciones y preguntas por un tiempo mínimo semanal y buscar posición a favor o en contra de la Cámara a través de una moción. Aún así también está la otra cara de la moneda, que nos la hemos saltado, y es que los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y también a sus comisiones. Pueden ir ellos directamente. ¿Pero cómo van a actuar? Con voz, pero sin voto, ¿vale? Los miembros del Gobierno, que no solo son ellos, sino autoridades y funcionarios, son las que se pueden presentar. ¿Para qué van a dejarse caer y expresar su opinión en las cámaras y comisiones? Pues puede ser para informar de ciertos detalles que hayan de ser tenidos en cuenta, pues para investigaciones, por ejemplo, o para la creación de normativas legislativas, ya que el Gobierno es la parte ejecutiva, ¿vale? Podría ser. Bien, ya hemos visto este bloque de 3 artículos. Vamos a avanzar un pasito más. ¿Te acuerdas que para ser investido presidente del Gobierno, la persona propuesta tuvo que solicitar la confianza del Congreso? Ya fuese por mayoría simple en la primera vuelta, por mayoría absoluta en la primera vuelta o por mayoría simple en la segunda. Esa relación de confianza debe de perdurar durante toda la legislatura. Si se rompe esa relación en algún momento, el Gobierno se va. Principalmente hay 2 formas de romper las relaciones. Una es la cuestión de confianza, que es el artículo 112, y la otra es la moción de censura, el artículo 113. La primera, la cuestión de confianza, parte desde el propio Gobierno, pero no desde el Gobierno como el órgano colegiado que es, sino desde el presidente del Gobierno. Marcamos, el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante la Cámara del Congreso la cuestión de confianza. Y nos fijamos en esos detalles muy importantes, que aquí tenemos que subrayar varias cosas. Previa deliberación del Consejo de Ministros, ¿vale? El equipo de gobierno, su gente de confianza, ¿para qué? Imagínate que eres el presidente del Gobierno, ¿vale? Y se te calienta un poco la mollera y vas con la idea de presentar una cuestión de confianza ante el Congreso. Antes te reúnes con el Consejo de Ministros, que son los tuyos, y te pueden decir, oye, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿Lo estás pensando bien? Fíjate que si pierde, nos vamos todos al garete. O todo lo contrario, oye, es un buen momento para una cuestión de confianza, que en el momento que se apruebe salimos fuertes y más reforzados en nuestra actividad política. Adelante, ¿vale? Luego, ¿ante quién plantea el presidente del Gobierno la cuestión de confianza? Ante el Congreso de los Diputados. ¿El Senado? Nada de nada. Vale. ¿Sobre qué cuestiones vamos a plantear la cuestión de confianza?
sobre tu programa político, alguna cosa que debes modificar o rectificar del programa inicial, o sobre una declaración de política general en su conjunto, toda tu actuación y dirección política, y aquí es donde te la juegas. ¿Cuándo se entenderá otorgada la confianza del Congreso? Pues cuando se vote a favor de ella por mayoría simple de los diputados. Genial. Más votos positivos que negativos de los presentes, ahí es cuando se entiende que el gobierno y su presidente lo están haciendo bien políticamente y todavía cuentan con el apoyo del Congreso. Vale, mayoría simple. Pero ¿qué pasaría si no se alcanzase esa mayoría simple en la cuestión de confianza? Pues que nos vamos al artículo 114.1. Si el Congreso niega la confianza al presidente, éste presenta su dimisión al rey. Se cesa el gobierno, se queda el gobierno cesante y vuelta al inicio del artículo 99 y a buscar una nueva persona que presida el gobierno. ¿Bien? Cuestión de confianza. Ahora tenemos la otra forma de ruptura entre el Congreso y el gobierno, que es la moción de censura. Te obligo a dimitir e incluyo un nuevo candidato a la presidencia. O sea, destruyo para construir, con todo lo bueno y malo que ello pueda conllevar. Pero hay matices que se deben cumplir en la moción de censura. El primero de ellos, la propuesta de la moción de censura al menos tiene que estar firmada por una décima parte de los diputados. O sea, que no menos de 35 diputados firmantes en esa moción de censura. Luego, dentro de ella tiene que haber un candidato a la presidencia del gobierno. Tenemos que poner el nombre de una persona ahí. ¿Votamos inmediatamente la moción de censura o esperamos? Esperamos. ¿Qué plazo? 5 días. ¿Para qué? Para madurar el voto. Para ver si te interesa o no decir que sí o no a esa moción de censura y cambiar de gobierno. ¿Cómo computamos esos días? Nos vamos a ir al reglamento del Congreso, los vamos a computar como hábiles, usando su normativa general. Vale. ¿Se pueden presentar mociones alternativas a la ya presentada originalmente? Sí, claro, abierta la caja de los truenos, ¿qué más da? Durante los 2 primeros días se pueden presentar mociones alternativas con otros candidatos. También confirmas, ¿vale? Ahora, pasa el tiempo de los 5 días hábiles y comienzan las votaciones. Se vota por orden de presentación de las mociones de censura en caso de que hayan varias. Primero la original y luego el resto. Si se aprueba alguna, ya no se votan las siguientes, desechadas. La primera que se apruebe, el resto ya desechadas. ¿Qué mayoría hace falta para la aprobación de una moción de censura? En la cuestión de confianza teníamos mayoría simple y en la moción de censura es mayoría absoluta del Congreso, o sea, 176 votos positivos o más. Claro, como siempre en una votación tenemos 2 posibles desenlaces. No se consigue la mayoría absoluta, no te sacan de la presidencia del gobierno porque no se aprueba la moción de censura, te mantienes como presidente del gobierno. Los firmantes de la moción de censura no pueden volver a presentar otra en el mismo periodo de sesiones. Ojo, no confundimos periodo de sesiones con legislatura. Periodo de sesiones de septiembre a diciembre y de febrero a junio. O sea que cada vez que se reinicia el periodo de sesiones, se reinicia el contador para volver a poder presentar una moción de censura. Bien, eso es en caso de que no. Pero, ¿y si se aprueba el sí condicional? ¿Y si se aprobase la moción de censura por 176 votos positivos o más? Pues que el gobierno presenta su dimisión al rey. Y la persona propuesta en la moción de censura se entiende embestida por la Cámara al obtener la confianza por esos 176 votos positivos o más. En este caso, el rey le nombra presidente del gobierno. Y como detalle final, la moción de censura, y así como el que no quiere la cosa te lo deja ahí en la Constitución, cuando se presenta una moción de censura contra tu persona, contra ti que eres el presidente del gobierno, no puedes decir las Cortes son mías y las disuelvo, ni moción ni moción. ¡Au! No. Cuando se está en trámite una moción de censura, no puedes proponer disolver las cámaras. Pero claro, si no se aprueba la moción de censura, ya vuelves a tener plenos poderes y te lo puedes plantear. Ahí te lo dejo, ¿vale? Bien. Estas han sido las 2 posibles formas, o 2 formas de las que hay en la Constitución para romper las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Pero por otro lado, también está previsto en la Constitución que sea el propio presidente del gobierno el que disuelva las cámaras. Te lo puedes cargar todo. Puedes proponer la disolución del Congreso, o del Senado, o de las Cortes al completo, ¿vale? ¿Puede interesarte en algún momento
como presidente disolver las Cortes? Pues puede ser. Te comento una posible situación. Una legislatura normal dura 4 años, normalmente. Si propusieras la disolución de las Cortes, entraría en funcionamiento el gobierno cesante y habría que convocar elecciones. Pero eso sí, hay que cumplir una serie de condiciones para disolver las Cortes. La primera de ellas es la propuesta del presidente del gobierno. Tú, una propuesta. Una previa deliberación del Consejo de Ministros, con lo mismo, tu gente de confianza, y volviéndote a preguntar si estás segura o seguro de lo que estás haciendo. Luego, el rey dispone, o sea, el presidente propone y el rey decreta la disolución de las Cortes. Y en el decreto de disolución, que es un real decreto, se fija la fecha de elecciones. No procederá una nueva disolución antes de que transcurra un año del anterior, salvo el 99,5 y los 2 meses, ¿vale? O sea, que tienes un abanico de 3 años para poder disolver las cámaras si te interesa. La legislatura dura 4, pero el primero está excluido. Bien, ya conoces los detalles que llevan la disolución de las Cortes, o por lo menos cómo puedo proponerlos. Con todo eso en tu cabeza, y echando una vista atrás a lo que han hecho otros gobiernos antes que tú, y como buen estratega político que eres, igual, y solo igual, no te interesa agotar al máximo esos 4 años de legislatura. Seguramente, ya muy cerca del final, busques una fecha concreta para que las elecciones salgan a tu favor. Seguimos dentro de nuestro mundo imaginario. Y llevas más de 3 años gobernando, 3 años y algo. Y la cosa va más o menos bien y, por supuesto, quieres continuar otra legislatura gobernando el país. Muy loable. O al revés. La cosa política se te está poniendo un poquito regulinchi y podría ponerse mucho peor. ¿No crees que te compensaría disolver las cámaras en una fecha concreta tras uno o varios actos políticos positivos, convocar las elecciones en el 54º día posterior a la disolución, día 54, y con ello obtener en las elecciones un resultado favorable para ti o menos malo de lo que podría ser si aguantases hasta el final de la legislatura? Lo harías, por supuesto. ¿Por qué? Porque si el viento es favorable para ti, renuevas la presidencia del gobierno y otra legislatura más. Y si no sopla a tu favor y te apartan, no es lo mismo luchar o estar en contra de un gobierno con mayoría absoluta que contra uno que necesita pactos. ¿Vale? Igual me he ido un poquito lejos explicándote todo esto. Sí que es verdad que lo siento, pero es para que obtengas una posibilidad de por qué puede interesar a un presidente del gobierno disolver las Cortes. Una de ellas, que esto es política, siempre hay mucho más detrás en juego, ¿vale? Pero ahí está. Nos queda un artículo solo, pero muy poderoso. El artículo 116, estados de alarma, excepción y sitio. Estados extraordinarios fuera de la normalidad que no se pueden mantener con el control de los poderes ordinarios. ¿Dónde los tenemos regulados? Competencias y limitaciones en la Constitución y en la Ley Orgánica 4 de 1981 de 1 de junio de alarma, excepción y sitio. Antes de empezar con ellos, directamente con alarma, excepción y sitio, sí que tenemos una serie de detalles que tenemos que conocer. La disolución del Congreso no se puede mientras esté en vigor alguno de estos 3 estados, alarma, excepción o sitio. No podemos disolver el Congreso. Si no están reunidas las cámaras, se reúnen. Si estaban disueltas, va a ser la Diputación Permanente la que esté al frente del todo, como ya vimos en su artículo 78. Los poderes constitucionales, ejecutivo, legislativo y judicial, no se interrumpen. La responsabilidad del gobierno y las de sus agentes se mantiene, o sea que es impugnable en caso de que no actúen dentro de la legalidad. No puede haber reforma constitucional cuando estemos en alarma, excepción o sitio, y los derechos y libertades podrán ser suspendidos en excepción y en sitio conforme al artículo 55 y la ley orgánica, ¿vale? Bien, dicho esto, ahora sí, alarma. Estado de alarma, ¿quién lo declara? El gobierno, ya sea de oficio o a petición del presidente de una comunidad autónoma. Todo ello dando cuenta al Congreso de los Diputados, dar cuenta, informar. ¿Vale? Gobierno y dando cuenta al Congreso. Norma habilitante que tenemos aquí, decreto acordado por el Consejo de Ministros. ¿Dónde se va a establecer el estado de alarma? Pues en todo el territorio o parte del territorio de una comunidad autónoma. ¿Causas que pueden darse para un estado de alarma? Pues ya pueden ser terremotos, inundaciones, incendios, desabastecimientos de productos de primera necesidad, paralización de servicios esenciales, crisis sanitarias, etc.
Lo vemos en la ley orgánica. Plazo para el estado de alarma, 15 días. No puede exceder de 15 días, salvo autorización del Congreso, que puede autorizar una prórroga. Ley orgánica, ¿vale? No puede exceder, Constitución no puede exceder de 15 días. ¿Se suspende algún derecho en el estado de alarma? No, no se suspende, pero sí que se pueden acordar una serie de medidas, como es limitar la circulación y la permanencia de personas en horas y lugares concretos. Hay requisitos temporales que podrían haber, intervención y ocupación transitoria, cuidado con estos detallitos, temporales, transitoria de locales, fábricas, etcétera, pero nunca de domicilios privados. O también puede haber limitación o racionamiento de productos de primera necesidad. Bien. Alarma. Gobierno dando cuenta, no más de 15 días. Excepción. ¿Quién declara la excepción, el estado de excepción? El gobierno también, pero un escalón más arriba, previa autorización del Congreso de los Diputados. Norma habilitante, también, decreto acordado en Consejo de Ministros. Ámbito territorial, igual, todo o parte del territorio de una comunidad autónoma. ¿Cuándo se puede dar el estado de excepción? Pues cuando el libre ejercicio de derechos y libertades, el normal funcionamiento de las instituciones o los servicios públicos esenciales u otros de orden público resulten gravemente alterados, ¿vale? Ahí es cuando se puede dar el estado de excepción. Plazo. Teníamos 15 días y ahora el plazo para excepciones no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual previa solicitud al Congreso. ¿Vale? Porque aquí ya para el estado de excepción sí que necesitamos la previa autorización del Congreso, lo mismo para la prórroga. Previa solicitud al Congreso podemos exceder de ese plazo de 30 días prorrogables. ¿Se suspenden derechos y libertades en el estado de excepción? Sí, podrán. Cuidado, podrán, no siempre suspenden, podrán suspenderse los que vengan en el artículo 55, o sea, 17, 18, 2, 3, 19, 1, A y D, 19, 5, 20, 21, 28, 2, 37, 2. Libertad, seguridad, detención preventiva, habeas corpus, inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones, libertad de residencia, circulación, expresar ideas y pensamientos, comunicar y recibir libremente información, cláusula de conciencia, secreto profesional, secuestro de publicaciones, reuniones sin manifestaciones, derecho de huelga y medidas de conflicto colectivo. Cuidado, todo ello ya no solo con lo que esté en la Constitución, sino con lo que esté estipulada en la Ley Orgánica 481 de la alarma, excepción y sitio, porque hay una serie de matices para poder suspender estos derechos y estas libertades. Vale, vamos al último. Estado de sitio, por no llamarlo estado de guerra. ¿Quién lo declara? El Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno. ¿Cómo era antes? El Gobierno dando cuenta, el Gobierno previa autorización y ahora es el Congreso, por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno. Ámbito territorial, igual que los anteriores, en todo el territorio o parte del territorio de una comunidad autónoma. Causas que se pueden dar para el estado de sitio: actos o amenazas de insurrección, actos o amenazas contra la soberanía o independencia de España, contra la integridad territorial de la misma o contra el ordenamiento constitucional y que no pueda resolverse por otros medios. Es ahí cuando nos metemos en el estado de sitio. Aún así, estas condiciones, insurrección, actos y amenazas contra la soberanía, independencia de España, integridad territorial, ordenamiento constitucional, ¿te recuerdan a unos supuestos que son los que tienen que defender las Fuerzas Armadas en su artículo 8? ¿A que sí? ¿Verdad? Fíjate. Duración para el estado de sitio. No hay mínimo y no hay máximo. El necesario para restablecer el orden y la normalidad. Además, aquí el Gobierno dirige la política militar y la defensa. Lo tenemos en el artículo 87 y la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional. ¿Se suspenden derechos y libertades en el estado de sitio? Sí, pueden suspenderse, los mismos que en excepción, y además se puede añadir aquí como suspensión la garantía de los derechos del detenido, que se puede ir por la puerta de atrás. 17.3. ¿Sí? Vale. Ya estaría. Repaso completo al título 5 de la Constitución de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. ¿Qué hemos visto? La responsabilidad del Gobierno y el ejercicio de control que ejercen las cámaras sobre el mismo, la cuestión de confianza, la moción de censura y la posibilidad de disolver las Cortes. Y los estados de alarma, excepción y sitio, el Gobierno dando cuenta, el Gobierno previa autorización y mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno. Ya está.
todo listo. Pues como siempre, prepara un poquito de material, prepara el audio, trabajas en Testea todo lo que vemos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.